los cimientos de la familia. Muchos se estarán preguntando en esta noche qué serán los cimientos. Los cimientos es de cómo y de qué forma está fundamentado la familia. ¿Están aquí, iglesia? Se llaman los cimientos. Cómo están fundamentados, cómo son sus tradiciones, cómo están aquí. Amén. Ok. Los cimientos de la familia. Cada persona y cada familia tiene un cimiento. ¿Cómo y de qué forma se desarrolla la familia? ¿Cómo y de qué forma se puede estar desarrollando? Amén, amado. Amén. ¿Cómo y de qué forma están fundamentados? ¿Cómo y de qué forma tienen sus tradiciones? Cada familia, cada originalidad de familias en el mundo entero tienen sus tradiciones, tienen sus tradiciones, ¿verdad? Porque tienen su cimiento, ¿eh? Entonces, en la voluntad de Dios también tiene su cimiento. Entonces, quiero hablarle sobre los cimientos de la familia, sobre la fundación que el cristiano, la palabra, el fundamento tiene para que el pueblo de Dios podamos tener un fundamento para que cada uno de nosotros sepamos y entendamos el origen de cómo y de qué forma Cristo Jesús nos quiso dar a entender a todo el pueblo de Dios que nosotros tenemos un cimiento. Amén. Amén. Los cimientos de la familia son la herencia de Jehová, son los hijos. El primer fundamento que el Señor colocó como un fundamento, como un cimiento a la familia son nuestros hijos. Por eso que el Señor declara en su palabra, dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces el cimiento de Dios para la iglesia en estos tiempos y todo el tiempo son nuestros hijos. La relación entre padre y hijo tienen consecuencias a la vez en el presente y en las eternidad, ¿verdad? La calidad de vida de la familia. Es decir, que la familia está fundamentada primeramente por el Señor y también es la base, ¿ves? Es la base, es el cimiento de la sociedad, ¿ves? Entonces la misma sociedad tiene un cimiento. ¿Cuál es ese cimiento? ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es esa fortaleza que tiene? Es la calidad de vida de cada familia. Amén. Es la calidad de vida de cada familia. Cada país tiene su cimiento, que es decir, que cada país tiene su tradición, pero cada país tiene la calidad de vida para tener la variedad de familias que tiene. El máximo derecho de los talentos de los niños y de contribuir al reino de Dios y al bienestar de la sociedad terrenal, todo depende de cómo los padres cumplen con su responsabilidad en la familia. ¿Ven? Entonces, cada niño que Dios nos permite tener como herencia, los padres tenemos que tener que completa y con responsabilidad. Digan conmigo, completa y con responsabilidad. Amén. Entonces los cimientos de la familia es la herencia de Jehová para con los hijos. Amén. Dese lo que sepa él. Son nuestros hijos. Y la responsabilidad entre los padres y hijos tener consecuencia a la vez en el presente y en la eternidad, la calidad de vida de cada familia. ¿Están aquí? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ubicar la palabra del Señor que está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2.
Y se lee la palabra de Dios con la bendición eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, este respondió, he aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Morá y ofrécelo allí y en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero antes de ese acontecimiento, amén, antes de ese acontecimiento, se halla en la palabra del Señor que en el mismo versículo 15 y versículo 2, Abraham tuvo que ser confrontado. ¿Cómo fue Abraham confrontado? Abraham fue confrontado cuando ocurre esto. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dirás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Amén. Amén. Aquí Abraham, viéndolo en este otro versículo, dice que Abraham, el Señor le estaba dando ¿qué le estaba dando Dios a Abraham? Le estaba dando un fundamento. En ese fundamento que el Señor le estaba dando a Abraham, era para que Abraham estuviese, aparte de un fundamento, estuviese una heredad. Esa heredad que Dios le estaba dando a Abraham como un fundamento, como lo que hemos oído, dice que Abraham se siente confrontado en siendo él de la edad que estaba teniendo Abraham, pero en Abraham veía que no tenía heredero. Eso se confundió en Abraham, en ver que Abraham no tenía heredero. Y como Dios le quiso entender a Abraham de que en Abraham iba a nacer una generación, y esa generación iba a causar que iba a ser padre de generaciones de familia. Ocurrió que en esta heredad Abraham tuvo que hablarle y mencionarle al Señor de cómo y de qué forma iba a llegar a heredar todas las posiciones que Dios le había llegado a permitir a Abraham. Por eso es que Abraham le tuvo que decir al Señor cómo y de qué forma este hombre, siendo mayordomo de mi casa, va a heredar todas las posiciones que tú me has dado como bendición para mí y para él. El Señor le tuvo que confrontar y decirle la verdad: no, este no es que va a ser. Él no va a ser. El Manasés que tú tienes ahí, el mayordomo que tú tienes en tu casa, ese no va a ser. Va a ser el que va a llegar a salir de tus extrañas. Ese es el que va a heredar. ¿Y de qué forma él iba a querer heredar? De la forma que Dios permitió, de que en el tiempo predestinado que Dios había elegido, de que el vientre de Sara fuese abierto y fuese consumir lo que el Señor iba a declarar. Ese era su tiempo. Diga conmigo, ese era el tiempo que ella tenía que estar esperando. Entonces, la herencia de Jehová era Isaac. Esa herencia era Isaac. Por eso que cuando Abraham se siente que verdaderamente todo lo que él había llegado a posicionarse de parte de Dios, el heredero no iba a ser él. Porque la mayoría de los pensamientos de Abraham era de que quién y de qué forma iban a heredar. Por eso que el Señor coloca herederos, coherederos de la gracia de Dios.
usted como su hijo, Dios como padre, diga conmigo, yo como hijo y Él como padre, Él me ha prometido dar y tengo herencia. Usted tiene herencia. Coheredero juntamente con Cristo. Usted es heredero. Usted es un heredero. En Cristo Jesús, todos sus hijos somos coherederos de la gracia de Dios. Amén. Es de la gracia de Dios. Es decir, que todos nosotros como sus hijos somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Con Cristo. Por eso que cuando Él tiene esta confrontación, Él tuvo que darse de cuenta de que Él no lo iba a heredar. Por eso que en este mismo versículo muestra la palabra, Dios le dijo a Abraham que matase a su hijo Isaac, porque sus acciones estaban a punto a la persona de Cristo en una tipología del verdadero sacrificio. Amén. Amén. Lo que quiso hacerle mostrar Dios a Abraham, que mientras iba él a sacrificar a Isaac, era una simbología de lo que a Cristo le iba a llegar a acontecer. ¿Por qué era la misma razón de Cristo? Porque cuando Isaac estaba ya que iba a ser sacrificado, cuando Abraham ya toma el cuchillo para degollar como él lo tenía como costumbre, degollar todas las ofrendas que estaban haciendo para con el Señor, dice que cuando él levantó su mano para degollar a Isaac, el Señor tuvo que detenerlo a través del ángel para que demostrase que de lo que tenía él de atrás, tenía el cordero. Pero ¿cómo estaba el cordero? El cordero estaba trabado. ¿Cómo estaba trabado? El cordero estaba trabado sobre espinos. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo mostrar en el tiempo de Abraham? Lo que Cristo le estaba a punto de suceder era el cordero, que Cristo Jesús es la oveja. Cristo Jesús, cuando le mancharon, cuando lo crucifican, cuando le ponen la corona de espiga, era lo que estaba simbolizando el tiempo de su hijo Isaac. ¿Están entendiendo acá, iglesia? Amén. Entonces eso es lo que el símbolo de lo que estaba aparentando hacer el cordero sobre Isaac. Pero viendo la preocupación de que Sara iba a tener a luz, dice que apresuradamente decidió ella aceptar. Ay, Señor. Apresuradamente ella decidió aceptar tener fracaso. Ella decidió creer que era fracasada por verse que ella no podía mantenerse o que ella no podía llegar a tener luz. En ella pensó creer que era fracasada. Por eso ella tomó la decisión de tomar a Agar. Porque ella creyó pensar que jamás y nunca Dios le iba a acontecer tener a un hijo. Por eso que ella comenzó a tener planes. Pero planes no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino planes en contra de la voluntad de Dios. Porque ella, aún estando ella en la tienda, ella se sonríe cuando los ángeles llegaron y le hicieron informar a Abraham de que ella iba a tener un heredero. Ella se ríe. Cuando ella se ríe, el mismo ángel, la misma presencia de Dios, le dice que porque ella se estaba riendo. Después ella le hace entender al Señor que ella se ríe, pero después ella reniega a creer que ella se estaba riendo. Pero se estaba riendo detrás de la tienda. ¿Ve? Pero esa sonrisa estaba dándole a entender al Señor que era imposible
imposible. Esa risa hizo hacerle entender al Señor que era imposible de que renaciese la voluntad de Dios en su vientre. Por eso que nosotros debemos de darnos cuenta lo que el Señor quiere renacer en nosotros, y nosotros impedimos creer que eso jamás y nunca va a suceder. Siempre Dios busca tener renacer para que Él y para que su gloria resplandezca en sus hechos. Amén. Gloria a Dios. Por eso que después de ese acontecimiento dice que Dios le dijo a Abraham que matase a su hijo. Ok, perfectamente, ¿verdad? En su tiempo. Pero sabemos que 13 años atrás Ismael había nacido. Es decir, que ese acontecimiento era después de 13 años. Ya Ismael había nacido, ya Ismael ya estaba grandecito, pero ya eso había acontecido en el renacer de Sara. La decisión de Sara, lo que ella tomó como creer en ella misma, se neutralizó. Creer que esa esperanza de tener que una herencia iba a ser cumplida, porque dice la misma palabra del Señor que herencia de Jehová son vuestros hijos. Y Dios le quiso entender a Abraham que Abraham iba a tener un heredero. Por eso que Dios siempre busca la manera que usted y yo tengamos herederos. Por eso que Dios siempre busca que usted y yo tengamos hijos. ¿Por qué? Porque tienen que heredar ellos. Amén. Ellos tienen que heredar de lo que sus padres hayan dejado. ¿Entiendes? Por eso que en cierta ocasión este hombre, viéndolo bien, quiso tener la heredad antes de tiempo. Por eso vemos que este joven no supo valorizar la herencia que su padre le estaba dando. No era el tiempo de que su padre le iba a dar la herencia, sino que él se apresuró en recibir la herencia y la malgastó. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, hay un tiempo que Dios quiere que usted y yo recibamos la herencia, pero a su debido tiempo. No es que cuando el tiempo que nosotros digamos creer que dámela. No. Y están la mayoría de personas, dámela. Y el Señor, a mi tiempo. Diga conmigo. Por eso usted está luchando por siempre querer tener lo que usted quiere tener. Dámelo. Y el Señor dice, a mi tiempo. Y debemos de estar pendientes, pensar que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo suyo ni mío. Amén. En el tiempo de Dios, usted mismo quédese como está, esperando el tiempo. Más nada. Entonces ella se apresuró y cometió el error de convencer a Abraham. Porque siempre en la vida del ser humano cometemos errores y más errores. Aún en Santiago habla del error de la lengua. Ese es el error más trágico que tiene el cuerpo humano, la lengua. Es más chiquitico y prende un bosque. Es la lengua. Por eso es que hay que rabillarla como el caballo, frenar la lengua. ¿Okay? Entonces, Sara, viéndose en esa condición que ella misma se hizo creer que jamás y nunca iba a renacer algo, ella se ató. Y dice después de 13 años atrás, Ismael había nacido como hijo de Abraham, porque Dios llamó a Isaac hijo único. Dios había llamado a Abraham, a Isaac hijo único. No es que Dios rehusó que la promesa iba a llegar a ser de Ismael, sino es que Dios reparte herencia. Entonces, en la vida de cada ser humano, cuando vemos renacer un niño, una criatura que en el vientre de una madre, esa es una herencia. Aún haya sido de una manera, es la misma palabra, se cumple. Están aquí. Haya sido de errores, hayan sido aún de violaciones, haya sido de cualquier cosa. Esa es una palabra, esa es una promesa, tiene que ser heredero.